Hola, nosotros somos el equipo 4, conformado por Arleta Ariadna Alfonso Romero, Carla Ivonne González Pascual y un servidor, Javier Hernández Juárez. A lo largo de este video abordaremos el tema 1 de la unidad 4, Introducción a la prueba de hipótesis, que comprende los conceptos fundamentales del mismo. Ok, vamos a presentar el contenido de nuestra presentación. Como primer tema vamos a abordar lo que es la hipótesis de investigación, junto con la hipótesis estadística. Posteriormente se va a abordar lo que es la estrategia de pruebas y dos tipos de errores, y para finalizar la regla de decisiones y el método de prueba. En algunos procesos de investigación se plantean conjeturas o hipótesis sobre uno o varios parámetros de la población bajo estudio. Los estudios estadísticos de prueba de hipótesis nos permiten inferir a partir de los datos de una muestra representativa de la población, con el fin de identificar cuánta confianza existe entre dichas conjeturas planteadas. En este tema vamos a ver, por medio de un ejemplo, los conceptos que más se utilizan en los métodos estadísticos de prueba de hipótesis, con la finalidad de que haya una mejor comprensión de los conceptos. Tema 1 y 2, hipótesis de investigación e hipótesis estadística. Voy a comenzar a leer el primer ejemplo. Tenemos aquí que en un estado de la República, un grupo de profesores realiza una investigación acerca del aprendizaje de las ciencias naturales en la escuela primaria. Uno de los objetivos de la investigación es comparar el nivel de conocimientos en la materia que tienen los niños de las zonas rurales de su estado con el que tienen los de zonas urbanas de su estado. Para ello, diseñan un examen de conocimientos en ciencias naturales, cuyas características permiten considerar que la calificación que obtenga cada niño en él es un indicador de su nivel, así que las calificaciones se distribuyen normalmente. Este examen es aplicado a los niños que asisten a las escuelas primarias de las zonas urbanas del estado y se encuentran que el promedio de calificaciones es de 7.5. Los profesores sospechan que los niños de las zonas rurales del estado tienen un nivel de conocimiento en ciencias naturales diferentes del de los de zonas urbanas, por lo que plantean que, de aplicarse el examen en zonas rurales, se obtendría un promedio de calificaciones distinto de 7.5. Sin embargo, las zonas rurales del estado en cuestión son de difícil acceso, por lo que les resulta impráctico aplicar el examen en todas las escuelas de dichas zonas. Por ello, los profesores deciden trabajar con una muestra representativa de 30 niños de zonas rurales. El promedio de las calificaciones obtenidas por los 30 niños será un estimador del promedio que nos interesa, el de las calificaciones de todos los niños de las zonas rurales del estado. Ok, podemos expresar en términos estadísticos la conjetura que realizó el grupo de profesores de nuestro ejemplo, la cual quedaría de la siguiente manera. El promedio poblacional mu de las calificaciones que obtendrían en el examen de ciencias naturales los niños de zonas rurales del estado difiere al promedio poblacional de las calificaciones obtenidas por los niños de las zonas urbanas. Entonces, vamos a denominar mu subíndice 0 a este último promedio, el cual sería igual a 7.5. Entonces la conjetura de los profesores quedaría como mu no es igual a 7.5, o bien lo podríamos sustituir por el valor de mu subíndice 0. Entonces, de aquí en adelante nos referimos a la conjetura de los profesores como hipótesis de investigación y la expresaremos como lo vemos aquí. Hipótesis de investigación es mu que no es igual a 7.5. O bien podemos sustituir el 7.5 por mu subíndice 0, que fue el valor que encontramos inicialmente. Entonces, es observable que los profesores de nuestro ejemplo podrían haberse planteado algunas de las siguientes hipótesis. Tenemos ahí 1. El nivel de promedio de conocimientos en ciencias naturales de los niños de zonas rurales es mayor que el de los niños de zonas urbanas. Entonces quedaría como mu es mayor que mu subíndice 0. Y nuestra hipótesis de investigación sería, hipótesis de investigación es mu mayor que subíndice 0. Como segunda hipótesis tendríamos que el nivel promedio de conocimientos en ciencias naturales de los niños de zonas rurales es menor que el de los niños de zonas urbanas. Entonces quedaría nuestra conjetura como mu es menor que mu subíndice 0 y nuestra hipótesis de investigación
sería mu es menor que mu subíndice 0. A partir de aquí nosotros ya encontramos lo que es la hipótesis de investigación. Entonces, ahora vamos a encontrar lo que es la hipótesis estadística. Esta se va a dividir en dos, en nula y alternativa. ¿Cómo la vamos a representar? La hipótesis nula va a ser representada como h subíndice 0 y la alternativa como h subíndice 1. Esto es muy fácil de sacar. La hipótesis nula va a ser lo contrario a la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si tenemos una hipótesis de investigación mayor a 1, la hipótesis nula sería menor a 1. En el caso de la alternativa sería lo mismo que la hipótesis de investigación, quedaría totalmente igual. Ok, para que quede más claro esto, vamos a ver tres casos de hipótesis estadística con el ejemplo que ya tenemos. Tenemos el caso 1, nos dice que la hipótesis de investigación no es igual a 7.5, no es igual. Entonces lo contrario es que sea igual a 7.5. Entonces esa sería nuestra hipótesis nula. En el caso de la alternativa, pues sería igual a la hipótesis de investigación. En el caso número 2, tenemos que la hipótesis de investigación es mayor a 7.5. Por lo tanto, la nula va a ser menor o igual a 7.5. En cuanto a la alternativa, pues quedaría igual que la de investigación. Y en el caso número 3 tenemos que la hipótesis de investigación es menor que 7.5, lo contrario sería que fuera mayor o igual a 7.5. Ok, y ya para finalizar vamos a ver un resumen sobre la relación de los símbolos entre la hipótesis de investigación, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Tenemos aquí que el caso 1 es la hipótesis de investigación no es igual. Entonces la hipótesis nula sería igual, ¿no? Como lo mencionábamos hace rato, y la alternativa pues sería lo mismo. De ahí tenemos que es mayor, lo contrario sería menor o igual. Y en el caso número 3 tenemos que es mayor, lo contrario sería menor o igual que, ¿sí? Entonces eso sería todo de mi parte y los dejo con mi compañera Ariadna. Voy a seguir dando pequeñas explicaciones sobre lo que ya ha estado mencionando mi compañero Javier. Y pues vamos ahora a tocar el tema sobre estrategia de prueba dentro de la hipótesis de investigación que se nos dio. Y pues retomándola, recordemos que nuestra hipótesis de investigación es sobre el promedio poblacional mu de las calificaciones que obtendríamos si aplicáramos un examen de ciencias naturales a niños de zonas rurales del estado. Bueno, este promedio poblacional está difiriendo con el promedio de las calificaciones obtenidas por los niños. Esto que vemos aquí fue el promedio que se obtuvo de acuerdo a nuestra hipótesis de investigación. Nuestra hipótesis de investigación está generando parejas de hipótesis estadísticas, sí, y de acuerdo con estas hipótesis estadísticas nos estamos haciendo dos preguntas sobre el parámetro mu, que pues es nuestro promedio de las calificaciones, y las preguntas, la primera de ellas es sobre la hipótesis nula. Podemos considerar que mu es igual a promedio y aquí tenemos que el mu vale igual a 7.5, el promedio obtenido en nuestras zonas urbanas, y la hipótesis alterna, que es si podemos considerar que mu es distinto que mu subíndice 0. ¿Sí? Bueno, en caso de que, como nosotros no conocemos el valor de mu, la respuesta a estas preguntas se obtendrá a partir de una inferencia, a partir de un valor estimado de mu, que en este caso pues sería promedio. ¿Sí? Bueno, ahora como nuestra hipótesis de investigación nos dice que mu no es igual a 7.5, deseamos que si nosotros llegáramos a contestarlo afirmativamente a la pregunta anterior, que si podemos considerar que mu vale 7.5, tal vez nuestra respuesta tenga un riesgo mínimo de error. ¿Sí? Para nosotros poder obtener la máxima confianza en nuestra hipótesis de investigación, sí, debemos de ser deliberadamente escépticos.
¿sí? Es decir, pues debemos de ser deliberadamente escépticos, pero también estrictos con nuestra hipótesis de investigación, ya que para aceptarla no bastará que la información de la muestra proporcione evidencia a su favor, sino que también debemos de exigir que esta muestra también proporcione evidencia en contra de la hipótesis nula, que es su negación. Para ello, más adelante estaremos viendo que la hipótesis nula es verdadera y luego veremos si nuestra información contenida en la muestra contradice este supuesto o no. En caso de que lo contradiga, nuestra conclusión estadística pues será rechazar la hipótesis nula, con lo que podremos considerar que nuestra hipótesis de investigación pues es verdadera. Si no lo contradice, nuestra conclusión estadística será no rechazar a nuestra hipótesis nula, ¿sí? Bueno, en este caso, nuestra muestra fue de 30 calificaciones y el promedio de estas 30 calificaciones fue de 7.86. Bueno, si podemos, dentro de este criterio, vamos a ver algo que se llama regla de decisión. Esta regla de decisión nos permitirá llegar a la conclusión si nuestra conclusión estadística vamos a rechazar o a no rechazar nuestra hipótesis nula. ¿Sí? En caso de que nuestra regla de decisión contradiga a la hipótesis nula, se rechaza. ¿Sí? Algo muy importante sobre nuestra regla de decisión es que pues es algo delicada y no se puede tomar así al azar, sino que para poder requerirla debemos de considerar aspectos muy importantes sobre la hipótesis de investigación. Continuando con dos tipos de errores dentro de nuestra hipótesis de investigación, recordemos que estamos haciendo una inferencia de mu, la media poblacional de las calificaciones que se obtendrán si nosotros aplicáramos un examen de ciencias naturales a todos los niños de las primarias ubicadas en zonas rurales del estado. Bueno, en caso de que conociéramos el valor de mu, tendríamos las dos siguientes situaciones que les presento aquí. En caso de conocer mu, sabríamos con seguridad que tal vez la hipótesis nula es verdadera y nuestra hipótesis alterna es falsa, o bien tendríamos lo contrario. Si sabríamos con seguridad que la hipótesis nula es falsa, nuestra hipótesis alternativa, por lo tanto, pues sería verdadera. Sí, pero pues como no conocemos el valor de mu, haremos una inferencia acerca de mu a partir del promedio, es decir, que llegaremos a una conclusión estadística de rechazar o no rechazar la hipótesis nula a partir de nuestro promedio calculado en la muestra de 30 calificaciones. ¿Sí? Y bueno, tenemos dos conclusiones estadísticas. En este caso, si el promedio difiere mucho del 7.5, la conclusión estadística será rechazar a la hipótesis nula. Ahora bien, como acabamos de mencionar, en realidad puede ocurrir dos situaciones. Hipótesis nula es verdadera y en ese caso estaremos cometiendo un error al rechazar una hipótesis nula que es verdadera. O bien, si la hipótesis nula es falsa, en este caso nuestra conclusión será acertada. Si el promedio, nuestra segunda conclusión, si el promedio difiere poco de 7.5, la conclusión será no rechazar a nuestra hipótesis nula. Y aquí también pues puede ocurrir en realidad una de las dos situaciones mencionadas. La hipótesis nula es verdadera, en este caso nuestra conclusión será acertada, y si nuestra hipótesis nula es falsa, en este caso pues estaríamos cometiendo ese riesgo mínimo que ya les había dicho al no rechazar una hipótesis nula que es falsa. Lo que les acabo de mencionar está resumido en esta tabla, lo que nos dice que en cada posibilidad de una conclusión estadística, ¿sí? Podemos estar cometiendo un mínimo error. En este caso, si el error que cometemos en caso de rechazar nuestra hipótesis nula, que es verdadera, se llama error de tipo 1. Y el error que cometemos en caso de no rechazar una hipótesis nula que es falsa, se llama error de tipo 2. En este caso, les vuelvo a repetir, esta tabla está resumiendo lo que hemos dicho.
Y bueno, para continuar, mi compañera Carla les estará explicando un poco más sobre nuestra hipótesis de investigación. Bueno, pues ahora vamos a estar viendo los temas 5 y 6, que son la regla de decisión y el método de prueba. Bueno, pues el primero que vamos a estar analizando es la regla de decisión, que es un método un poco largo, pero vamos a estar llevándolo a cabo de paso por paso para que sea entendible, ¿ok? Bueno, pues para este tema vamos a estar retomando el ejercicio o el ejemplo que se dio al principio de los maestros. Bueno, pues aquí dice en nuestro ejemplo que el grupo de profesores desea someter a prueba su hipótesis de investigación, según la cual los niños de las zonas rurales tienen un nivel promedio de conocimientos en ciencias naturales diferente a los niños de zonas urbanas. Es decir, que desean someter a prueba la hipótesis de investigación donde mu es igual a 7.5, de la que pues anteriormente se ha obtenido en las hipótesis estadísticas, hipótesis nula, u igual a 7.5, o hipótesis alternativa, u no igual a 7.5. Ok, pues aquí vamos a recordar también que el examen está construido de tal modo que se pueda suponer que la variable x, que en este caso es calificación, se distribuye normalmente. Bueno, para someter a prueba la hipótesis, los profesores cuentan con una muestra de calificaciones en las que se obtuvo un promedio muestral de 7.86, es decir, que nuestra muestra n es 30 y nuestro promedio muestral es de 7.86. La regla de decisión nos debe indicar la diferencia que tiene promedio menos mu 0 igual a 7.86 menos 7.5 igual a 35, puede ser considerada lo suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula, o por otro lado, de que sí debe ser considerada lo suficientemente pequeña como para no rechazar la hipótesis nula. Bueno, pues sabemos que los profesores, si hubieran tenido otra muestra, pues consideramos que el promedio habría sido distinto. También sabemos que los valores de distintas muestras tienen una distribución muestral cuya dispersión pues estimamos mediante el error estándar muestral, que se representa con la siguiente fórmula y que se define como la distribución estándar sobre la raíz de la muestra. Bueno, pues si esta distribución o dispersión es grande, el promedio de cada muestra puede alejarse bastante del promedio poblacional mu, y si es pequeña, se espera que cada promedio esté cercano a mu. Bueno, pues para ver cómo es la regla de decisión que nos permitirá decir una cosa u otra, pues nuestro punto de partida será el intervalo de confianza para mu. Para hacer una estimación por intervalo de mu de promedio de calificaciones de todos los niños desde las zonas rurales, pues vamos a decidir con qué probabilidad estamos dispuestos a cometer un error en la estimación. Y bueno, pues en este caso vamos a usar el ejemplo donde pues decidimos que alfa sería 0.05. Bueno, pues sabemos que podemos encontrar un intervalo de 1 menos alfa 100% igual a 95% de confianza para mu, puesto que la variable calificación se distribuye normalmente. Ok, pues como no sabemos el valor de sigma, tendremos que calcular el valor de la desviación estándar y hacer uso también de la distribución t-student para poder construir el intervalo de confianza. Bueno, pues aquí tenemos entonces de la siguiente fórmula, donde tn-1 es el valor de la distribución t-student con menos 1 grado de libertad y alfa en 2 colas. Bueno, pues para nuestro ejemplo vamos a estar usando tn-1, que sería el valor de la distribución t-student, en este caso con 30-1 igual a 29 grados de libertad y alfa igual a 0.5 en 2 colas. Entonces, pues como tenemos aquí, tn-1 sería igual a t de student 29 grados de libertad igual a 2.045.
y tenemos que con una probabilidad de 1 menos alfa igual a 0.95, U estaría en el intervalo, que sería el ejemplo que tenemos aquí de la fórmula, donde pues estamos sustituyendo y sería promedio menos 2.045 distribución estándar sobre la raíz de muestra, coma, promedio más 2.045 por la distribución estándar sobre la raíz de la muestra. Esto quiere decir que con una probabilidad de 0.95 quedaría como menos 2.045 promedio menos mu sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Otra vez 2.045. Bueno, pues tenemos que recordar también ahora que en la estrategia de prueba vimos que le daremos de a priori a mayor credibilidad a la hipótesis nula que a la alternativa. Esto es lo que haremos en este momento, pues vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera. En nuestro ejemplo esto equivale a suponer que es cierto que U vale 7.5. O sea que si la hipótesis nula es verdadera, podemos confirmar que tiene un 95% de confiabilidad entre el valor de menos 2.045 y 2.045. Esto quiere decir que bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, tenemos que el menos 2.045, 2.045 es un intervalo con un 95% de confianza para promedio menos 7.5 sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Pues la probabilidad de que promedio menos 7.5 sobre desviación estándar entre la raíz de la muestra no esté en el intervalo es muy baja, mientras que la probabilidad de que sí se encuentre entre los intervalos es muy alta. Bueno, pues de esta forma la regla de decisión que necesitábamos encontrar pues estará dada bajo el intervalo de confianza encontrado para promedio menos 7.5 sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Y pues quedarían como los siguientes, ¿no? Sería, pues como primera regla tenemos que si promedio menos 7.5 sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra entra dentro de los intervalos menos 2.045, 2.045, rechazamos la hipótesis nula, mientras que si promedio menos 7.5 sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra entra entre los intervalos menos 2.045, 2.045, no estaríamos rechazando la hipótesis nula. Bueno, pues esto sería todo de este tema. Continuaríamos con el siguiente. Bueno, pues ahora vamos a estar viendo lo que es el método de prueba. Y pues con tenemos que la discusión anterior nos va a permitir ahora poder replantearnos el proceso que deben seguir los profesores de nuestro ejemplo. Bueno, pues la estrategia de prueba será considerar que la hipótesis de investigación sea verdadera solo si la información contenida en la muestra proporciona evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bueno, pues por lo expuesto en la discusión del error de tipo 1 y tipo 2, los profesores deben determinar con qué probabilidad están dispuestos a cometer el error de tipo 1. En este caso, pues podemos suponer que escojan de que sea alfa igual a 0.05. Bueno, pues como la variable calificación se distribuye normalmente, saben que la hipótesis nula es verdadera. La probabilidad de que la variable TC igual a promedio menos 7.5 sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra toma un valor en el intervalo de menos 2.045, 2.045 es 1 menos alfa, puesto que su número de muestra, que sería 30, y 2.045, que es el valor de la distribución de t-de student,
con 30 menos 1 igual a 29 grados de libertad. Bueno, pues para la regla de decisión será en este caso rechazar la hipótesis nula si el valor de la TC queda en la región de rechazo. Esto quiere decir que si TC queda fuera del rango de las de los intervalos menos 2.045, 2.045. Bueno, pues sabemos en este caso que la muestra de 30 calificaciones tiene como promedio 7.86. Ahora vamos a suponer que la desviación estándar de los 30 datos es 0.71. Entonces tenemos que como datos están la muestra, que es n igual a 30, promedio, que es igual a 7.86, y la desviación estándar, que sería igual a 0.71. Bueno, en este caso el valor estadístico de prueba correspondiente a la muestra es TC igual a promedio menos mu0 sobre la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Sustituyendo este caso, pues los datos quedarían como 7.86 menos 7.5 sobre 0.75 entre la raíz de 30. Por lo que nos queda como resultado que es 0.36 sobre 0.1276, que es igual a 2.178. Entonces tenemos que la TC no entra dentro del rango menos 2.045, 2.045, por lo que decidimos rechazar la hipótesis nula. Sabemos también que pues, en esta conclusión está sujeta a tener riesgos de error con una probabilidad de 0.05, ya que puede ocurrir que estemos rechazando una hipótesis que podamos considerar como verdadera. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.